Llega un paquete a vuestra casa y lo abrís con ilusión. Dentro hay un juego de rol, un libro, concretamente. Empezáis a hojearlo, le echáis un vistazo, leéis los primeros párrafos y os encanta, ¿o no? ¿Pero por qué? Vamos a analizar cómo funciona la producción de un juego de rol, cómo son las ediciones pasadas, presentes y tal vez futuras, pero sobre todo vamos a dejar a un lado la barra del bar, por mucho que me duela, y vamos a analizar objetivamente cómo es un libro de rol para así saber si se ha hecho un buen trabajo o no. Así que poneos cómodos y cómodas, coged una cervecita, que esto empieza ya. Los jueves con Romero, con el inigualable Víctor Romero. Bueno, aún no me acostumbro mucho a la entradilla, pero la verdad es que está muy guay. Vamos a poner un poquitito de música, gente. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo fue esa semana, Espero que haya ido muy bien, y si no ha ido muy bien, pues... Los jueves es uno de mis días preferidos, porque está ahí ya el viernes y el fin de semana. Así que ya estáis en casita, la gran mayoría, excepto los que me escuchéis en diferido, por supuesto. Y ya os podéis relajar, darle un buen sorbito a vuestra bebida favorita y escuchar a este señor mayor durante 1 horita y media. Intentaremos volver a ajustarnos, aunque no prometo nada. Y yo tampoco he tenido una semana muy allá. La verdad es que ha habido hasta cosillas algo inesperadas y un pelín desagradables, pero bueno. El viernes siempre sale el sol y seguro que puedo entreteneros en esta entrada, en esta transición, este día de transición a fin de semana. ¿Cómo estáis? A ver, veo por aquí a gente ya conocida. Muchísimas gracias a la hija del tabernero por 5 mesazos y a Sefi Time por 17. Como siempre, ya sabéis que no voy a interactuar mucho hasta que lleguemos al momento de interactuar. Y hoy trataremos un tema para mí muy interesante, pero bueno, ya sabéis que yo tengo una editorial y además soy un friki de los libros de rol. Pero yo creo que es muy interesante. Trataré de ser didáctico, trataré también, por supuesto, de ser divertido. Iremos intercalando alguna que otra pregunta también del chat. Recordaros siempre las normas del chat, ¿vale? Que serían no troleéis mucho, pero sobre todo si queréis citarme o queréis hacerme alguna pregunta, @Víctor Romero, o lo ponéis en mayúscula, y trataré de irme fijando un poquitito en las preguntas que más me llamen la atención. Y poco más. La introducción va a ser corta, ya no voy a repetir lo de los primeros episodios, pero sí cabe destacar que voy a hacer comentarios de triquiñuelas que se hacen en ediciones, de truquillos para a veces ahorrarse un poquito de dinero y de defectos. Y lo que yo comente no van a ser ataques, ¿vale?, a otras editoriales. No utilizo mis redes oficiales para atacar a compañeras y a compañeros, no como otros, pero no es de mi interés, ¿vale? Simplemente quiero que sea didáctico y quiero que, como fan del rol y como profesional del sector, tanto formado en mi carrera universitaria como también pues en la experiencia que tengo haciendo pues más de 30 y pico, 40 libros de rol, pues creo que os puedo enseñar un poquitito a ver cómo analizar una edición y a ser críticos con ella, que bueno, que también para mí es importante, por lo menos que se valore el trabajo que hay detrás de los libros de rol. No me troleéis, ya veo citas por ahí. No, citarme, ¿no? Una cita conmigo, Zangrin, que nos conocemos y luego alguien se ha de enfadar, Y bueno, vamos allá. El esquemita que tengo montado para este podcast de hoy es bastante sencillito, aunque dentro de esa organización hay bastante miga. Entonces vamos a intentar seguirlo y que sean eso, 45-50 minutos. Después sabréis que habrá audio de expertos, 2 expertos otra vez,
como la semana pasada, y después os daré ese post de la semana y ese influencer de la semana. De todas maneras, ya voy a habilitar el chatbot para que podáis utilizar los dos comandos, que sería admiración hacia abajo tweet y admiración hacia abajo canal. Lo voy a escribir aquí en el directo también para que lo tengáis, para ya si no aguantáis, y queréis ver quién es el tweet recomendado de la semana y el canal recomendado de la semana, pues podéis verlo sin problema, ¿no? Pero bueno, ya os digo que son dos personitas a las que aprecio bastante. Bueno, vamos allá. Las ediciones en los libros de rol. Voy a centrarme en los libros. No dije juegos, porque hay juegos que tienen cartas, juegos que tienen, pues, elementos de tablero. Y no me quiero centrar en eso porque no soy tan experto, aún estoy aprendiendo. Y sería pues tirarme un poco a la piscina, y ya sabéis que a mí no me gusta hablar sin saber. Por lo tanto, pues prefiero un poquito centrarme en los libros, que es donde yo más controlo y donde tengo más experiencia. Pero antes de empezar, como voy a referirme a algunos términos técnicos, me gustaría pues un poquito explicaros qué partes tiene un libro, en general y en concreto un libro de rol. Para ello, voy a hacerlo con la palabra para la gente que nos esté escuchando, pero también lo voy a hacer visualmente para la gente que estéis aquí en el directo y que nos vean en diferido en YouTube. Y para ello cogí un libro aleatorio cualquiera de la editorial de Hills Press. Por ejemplo, este Trophy Dark que tengo aquí, que me acaba de llegar esta semana, y me sirve para explicaros un poquitito qué partes tiene un libro, para luego no estar perdidos cuando me refiero a ellas. Bueno, lo primero que nos llama la atención es portada y contraportada, además del lomo, ¿vale? Que es lo que vemos por el libro desde fuera, ¿no? Y esto se le llamarían cubiertas, ¿vale? En el lenguaje, digamos, de imprentas. Cubiertas, que sería todo lo que recorrería la portada, el lomo y la contra. Después tendríamos en la parte interior esas dos primeras hojitas que vienen pegadas a la cubierta, que vienen pegadas al cartón en la tapa dura. Si es tapa blanda, viene impreso en la misma tapa. Pues esto sería lo que se les llama guardas, ¿vale? En inglés, end papers. Y bueno, a veces vienen impresas y a veces no, vienen simplemente en blanco. Ya veréis que luego esto también tiene incidencia en el precio. Y por último, pues bueno, poco más. Los márgenes interiores, que son los que estarían en la zona de pliegue del libro, y luego los márgenes exteriores, que serían los que salen hacia afuera del libro, y luego el superior y el inferior también como márgenes. Y en realidad poquito más hay que decir. Están los marcadores de tela también, que en inglés son ribbon marker. Y ya está, no hay mucho más que decir, más allá de tratamientos que se les da a las portadas y eso, que ya os contaré un poquitito más adelante. Así que así nos quitamos de encima lo que serían la parte teórica de este rollo, ¿no? Bueno, algunas consideraciones previas antes de todo lo que os voy a contar aquí, ¿no? Lo primero es que voy a tratar de ser objetivo. Es decir, todos tenemos gustos. Tenemos editoriales a las que les perdonamos de todo. Da igual lo que hagan, siempre vais a estar ahí para defenderlas. No pasa nada, cada uno es fan de lo que quiere. Pero yo aquí voy a tratar de salirme de todo eso. Yo también tengo mis editoriales favoritas. Pero ahora mismo, bajo mi punto de vista, el panorama de las reviews en España de rol ha ido muy para atrás con respecto a cómo era antes. Ya os nombré, por ejemplo, a Justo de Complejo de Máster en el número 1, que para mí era una referencia en cuanto a reseñas. Y ahora me da la sensación de que la gran mayoría de los reseñadores que hay en la comunidad española, pues o tienen unas preferencias bastante inclinadas sobre ciertas editoriales y no son nada objetivos, bajo mi punto de vista. Y otras, pues simplemente, otros reseñadores ni siquiera se leen el libro. Directamente, el libro salió hace un día y te hacen una reseña. Y es como, puedes hacer una reseña de la edición por encima y demás, pero deberían de pasar por lo menos unos cuantos días y leer el libro y demás. Así que yo me voy a alejar de toda esa barra del bar y simplemente trataré de ser bastante concreto en estas cosillas, dejando el ser un fanboy a un lado, ¿vale? Eso lo primero. Así que, una vez quitado esto de encima, vamos a hablar un poquito de cómo empezó el rol. En el número 1
de los juegos con Romero, el episodio anterior, ya os hablé un poquito de cómo eran los inicios, pero no os hablé de las ediciones en los inicios. Las ediciones en los 80 y en los 90 estaban muy marcadas por el blanco y negro. El blanco y negro era el pan de cada día. El tipo de papel que se utilizaba era un papel offset, ¿vale? Que se llama al papel de impresora, que tenemos todos en casa, ¿vale? Un papel rugosillo y que suele absorber bastante bien la tinta. Y eran pues ediciones bastante rudimentarias, ya fueran en tapa dura o en tapa blanda. Se utilizaba bastante la cola en tapa blanda. En tapa dura, pues el cartón tampoco era muy resistente, no eran ediciones, digamos, muy potentes o de una calidad sublime. ¿Por qué? Bueno, porque el rol en aquella época, pues era algo nuevo en España, ¿no? Los 80 y sobre todo los 90, era algo que no se sabía cómo iba a funcionar. Entonces, pues bueno, las editoriales en aquella época os sonará La Factoría de Ideas, os sonará Joc Internacional, que eran las dos editoriales más conocidas, pues tiraban siempre por esta clase de líneas. Incluso algunas ediciones, creo recordar que había bastantes quejas de la edición de Mago. Creo que incluso era la del Despertar, no recuerdo muy bien, porque en aquella época yo era muy joven, en la que incluso empeoraban las ediciones originales. Digamos que imprimían a todo trapo y bueno, ahí pues las ediciones tampoco tienen mucho que reseñar. Dudo que estos veteranos, Óscar Peñanda por el chat por ejemplo, revisen los libros de aquella época y estén orgullosos de wow, qué pedazo de libros se hacían de aquella. Bueno, eran ediciones que estaban empezando y que tenían que ajustar pues digamos los costes al máximo, ¿no? Quitando pues algunas ediciones de Dungeons and Dragons como 3.5 que ya empezaban a mostrar, ya empezaban a hacer sus pinitos con el color, con otro tipo de papel, que ya era, si no recuerdo mal, la tengo por ahí, tendría que verla, pero ya empezábamos a tocar el estucado. Aunque las tapas seguían sin ser muy resistentes. Si vosotros aplastáis el libro con vuestras manos y deslizáis la mano, la derecha hacia arriba y la izquierda hacia abajo, por ejemplo, veréis que se mueven las tapas bastante. Con lo cual, no eran muy allá. ¿Qué pasa? Como todo, esto va evolucionando. El rolero medio va viendo cómo las ediciones, pues digamos, extranjeras van sacando pecho. Van saliendo nuevas tecnologías de impresión. El papel, digamos que no es que sea barate, pero se hace más accesible para el nivel de ingresos que va teniendo las editoriales roleras. Y entonces empezamos ya a saltar a un nivel un poquito más superior. Cuando ya entramos en los años 2000, finales de los años 2000, ya podemos empezar a ver ediciones más cuidadas, tapas más resistentes, cartón de la portada y de la contraportada, de las cubiertas más gordo. Empezamos a ver guardas impresas con bastante detalle. Empezamos a ver un papel más grueso, que ya al tacto se nota. Directamente porque se tienen que adaptar a la cantidad de arte que empieza a haber en los juegos de rol, que luego ya hablaremos. Y ahí pues ya empieza a diferenciarse la buena edición. Antes nosotros mirábamos por los juegos de rol por su contenido, por decirlo así, y la gente le importaba un carajo las ediciones. Pero ya si nos pasamos a los 2010 y empezamos en la década previa a la que vivimos ahora, ya la gente empieza a hacerse más exigente porque ya la competencia es más bruta. Y digamos que empezamos a ver pues ya auténticas virguerías. Empezamos a ver el barnizado Ubi, que son el brilli de toda la vida, que estamos viendo en muchas ediciones hoy. Y ya digamos que hay cajas, hay tomos, ya las cosas, separadores de tela. Ya empezamos a ver auténticas virguerías, el cosido bastante más brillante o colorista. Vemos también la cola pur, ya dejamos un poco el encolado este guarro que a los 2 años estaba amarillento y se caía a cachos. Ya empezamos a dar un salto importante y ahí las cosas empiezan a complicarse un poquito. ¿Por qué empiezan a complicarse un poquito? Cuando tú empiezas a subir la calidad de las ediciones, obviamente sube el precio.
y tú puedes subir el precio de un libro hasta cierto punto. Os pongo un ejemplo. Voy a aclararme la garganta un poquito. Imaginaros que montáis ahora una editorial en el estado actual, ¿no? Y salís a la palestra. El rolero de hoy, o la rolera, es exigente en el sentido de que está acostumbrado ya a ver auténticas virguerías, pero en realidad él no es consciente de que el precio al que paga esas virguerías es un precio muy por debajo de lo que cualquier empresario medianamente amante de los números desearía. Al final, no es nada nuevo para mí, por ejemplo, gastarme 10 euros o más en imprimir algún ejemplar de algún libro. Como mínimo, para cualquier empresario que quiera ganar algo de dinero, deberías de multiplicar los gastos de producción por 5. Mínimo te estoy hablando, o sea, ya para sacarle algo de rédito que valga la pena. O sea, ya ni te digo, pues, yo qué sé, bienes como por ejemplo los móviles, por ejemplo, ya no te digo lo que ganan con cada uno, ¿no? Pero esto es una auténtica minucia. Y claro, te ves en la tesitura de decir, guau, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Si te quedas corto en la edición, la gente te lo va a decir, porque hay montones de ejemplos en la estantería de cualquier tienda donde vas a ver auténticas virguerías. Si te pasas de largo, te puedes meter en un problema si no llegas a ciertos números, ¿no? Entonces al final te encuentras en el estado actual en una especie de callejón sin salida en el que tienes que asumir riesgos e ir a ciegas. Entonces esto es lo primero que quiero meteros en la cabeza para que valoréis un poquito el tema de las ediciones, ¿no? Y es que ahora mismo es muy difícil bajar calidades sin que vosotros lo notéis, aunque no seáis expertos. Por lo tanto, cuando tenéis en la mano algo que tiene mucha calidad, que digáis, guau, me impresiona el material, me impresiona el tacto, me impresiona las ilustraciones, me impresiona todo, tened en cuenta que ahí detrás ya hay una inversión que probablemente vaya muy, muy, muy justo a ganar muy poco, ¿eh? Los costes son realmente importantes en este sentido. Y quiero abordarlo ahora, quiero dejar esta pincelada antes de empezar ya con la parte técnica, para que os metáis un poquito en la cabeza todos los datos que voy a ir dando después, las triquiñuelas y etcétera. Quitados los costes de encima, luego iremos desgranando en cada parte un poquito más sobre esto. Vamos a empezar en el ajo, ¿vale? Tengo aquí el libro y vamos a empezar por el aspecto exterior de un libro. A partir de ahora quiero que... no me voy a poner rolero, ¿vale? Pero quiero que cerréis los ojos y os imaginéis con un libro delante de vosotros. También podéis levantaros y coger cualquier libro de rol que tengáis en vuestra casa, ¿no? Y podéis hacer el ejercicio aquí conmigo. Si me estáis escuchando en diferido, si estáis conduciendo algo, no cojáis ningún libro, por favor. Pero si estáis en vuestra casa y tenéis algún libro, cogedlo, porque vamos a, como buen profesor que soy, vamos a ir haciendo algunos ejercicios para que podáis evaluar un poquito la calidad y si veis alguna de las triquiñuelas que yo os digo, podéis ya ir haciendo una nota mental, ¿no? Aspecto exterior y materiales. Bueno, lo primero que nos llama la atención en un libro es su aspecto exterior. El aspecto exterior puede ser muy variado. Desde una tapa blanda, sin solapas, que suele ser lo más básico, pasando por una tapa blanda con solapas, que ya es un poquitito más, por decirlo de alguna manera, un poquito más refinado, o un poquito más duro, o un poquito más bonito, llamadlo como queráis. Después podemos dejar la tapa blanda a un lado y pasar a la tapa dura, donde tendríamos una tapa dura consistente, ¿vale? Esta, por ejemplo, si golpeas, me duele hasta un poco los nudillos, es una tapa dura consistente. Si lo miráis desde la parte de arriba o desde abajo, desde el lomo, bueno, viendo el lomo por arriba y viendo las páginas, podréis ver el grosor de esas tapas, de esa portada y contraportada. Es importante que el grosor sea resistente, sobre todo en las tapas duras. También podéis hacer el ejercicio de colocar las dos manos, como aplastar el libro, ¿vale? En la mano izquierda en la contraportada, la mano derecha en la portada, y deslizarla fuerte hacia arriba o hacia abajo. ¿Veis cómo se deforma?
pero no se deforma mucho. Si se deformase mucho, ahí ya podríamos tener un problema probablemente de encuadernación o de que la calidad de la tapa no es todo lo buena que debería. Sobre todo, muchas veces hay demasiada holgura entre el final de la encuadernación y el lomo, y ahí se nota un huevo y se va a deformar muchísimo. Que cruja tampoco suele ser algo bueno, no tiene por qué ser malo en el sentido de que pueden estar las contraportadas, o sea, las guardas, perdón, pueden estar pegadas un poquito, no sé, un poquito endeble o pueden ser muy duras y ahí está crujiendo. Pero bueno, no os preocupéis, no sufráis por el libro, que el libro es resistente. O eso creo, ¿vale? Yo, a ver si ahora va a romper en directo, pero es un poquito ese ejercicio. No tenéis por qué forzarlo tanto, pero bueno, si nosotros casi no lo forzamos, no se movería. Primeras cosillas a tener en cuenta. En las tapas blandas, es importante que analicéis el grosor. En la tapa dura no importa tanto, porque su propio nombre lo indica, es una tapa dura, va a resistir a no ser que sea excesivamente endeble. Pero en la tapa blanda hay distintos grosores. Nosotros solemos utilizar, o yo, en este caso, de Gilspress suele utilizar 300 gramos para la cartulina de portada o 250. Para mí eso es el límite, ¿vale? Digamos, 250 es el límite y 300 sería lo recomendable. Seguro que en vuestra casa tenéis algún libro de rol con la tapa más finita aún, tapa blanda. Y eso, si no lleva solapas, cuando lo abráis una o dos veces, se os va a quedar abierto ya. Y no suele dar buena impresión. Solo se suele utilizar para folletines. Nosotros en este caso voy a hablar mucho de Gilspress porque no quiero echar mierda a otras editoriales, ¿vale? Voy a hablar solo de los productos que yo sé. Aunque luego, obviamente, habrá comentarios que, bueno, quien se quiera dar por aludido, no puedo hacerle nada. Nosotros, por ejemplo, en Gusano Carroñero y en Thornwood de Ose, sí utilizamos un gramaje menor. Creo que fueron 150 o 200, 150 creo que fue. Porque es un folletín, ¿vale? Y los folletines sí que hay, pues no hay tanta importancia. Pero ya si pasamos a un cine, por ejemplo, no debería de bajar de 200. 200, 250 sería lo ideal. Y eso en cuanto un poquito a lo que serían las cubiertas. Luego, si vosotros abrís el libro, que aunque no es aspecto exterior, pues también es aspecto al final, lo primero que podéis ver es si las guardas están impresas o no. Que las guardas estén impresas cuesta dinero. Y además, el tratamiento que tienes que darle a las guardas es distinto. Entonces, si veis un poquito de ausencia de color en las guardas, no os preocupéis, es que el material no es estucado en las guardas. Por lo tanto, el color lo absorbe de aquella manera. Así que es algo normal. Pero bueno, que esté impresa las guardas le da al libro una sensación más, no sé si decirlo, más sobria. Y es más caro. Con lo cual eso también tendríais que tenerlo en cuenta, que si está impreso, la editorial ha invertido más pasta. Y luego, simplemente, podéis ojear rápidamente algunas de las hojas. Primero, ver cómo pasan entre ellas, que no estén pegadas. Si están pegadas podría haber algún problema, un poquito de secado de tinta. A veces pasa, no es culpa de la editorial, sino tanto de la imprenta. Pero también pueden coger humedad durante el transporte, etcétera, etcétera. Pueden pasar muchas cosillas, ¿no? Y sobre todo, el tacto del papel. Este tacto que ya escucháis, como es un tacto rugoso, los dedos se pegan, eso es propio de lo que sería un papel estucado, ¿vale? Un papel estucado es un papel un poquito superior al papel offset, al papel de impresora de toda la vida. ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que el arte brilla más. Por norma general, el arte luce mucho más en un papel estucado que en un papel offset. La principal desventaja del estucado, bueno, el offset suele leerse mejor porque no hay reflejos sobre el papel. Y además, absorbe mejor la tinta, con lo cual no hay problema tanto de secado, ni de que se te vayan a pegar las páginas, ni demás. Lo ideal es que vayáis, pues un poquito, si vais a producir un libro algún día, que analicéis. Si un libro tiene mucho arte, debería de ir con estucado. Si un libro tiene poco arte y mucha letra, debería o podría ir en offset. Pero tened en cuenta que el offset es más barato. Y dependiendo de dónde, bastante más barato. Así que bueno, si una editorial se dedica todo el rato a imprimir en offset, es una muestra clara de que está ahorrándose pasta en papel. Podrá contaros las cosas que quieras, pero no convence a nadie que tenga un poquito de conocimiento del tema. Debería de irse pues alternando un poquito. Así que si veis papel estucado, es otro detalle
de que la editorial en este caso se ha gastado el cash. En cuanto a grosores, bueno, es difícil que vosotros lo podáis ver en casa. Normalmente se suele utilizar 115 gramos para color, es más o menos el límite para que las hojas no transparenten. 135 suele estar bien, es lo que tiene Trophy, ya es una calidad superior. ¿Qué pasa? 135 gramos, si el libro es muy grande, vais a aumentar el peso la hostia, que es lo que nos pasó, por ejemplo, con The Veil. Entonces tampoco es una respuesta el siempre tirar a 135 gramos. Sería algo... para libros, pues Trophy, por ejemplo, tiene unas 180 páginas, 135 gramos, pues no aumenta tanto el peso y le da solidez. Pero si ya te metes en un libro de 300, 400 páginas, 115 sería lo habitual. Es más, Dungeons and Dragons, que es la típica, tiene menos de 115, yo creo. Es un papel un poquito cutre para el nivel que debería de dar ese libro. Pero bueno, es un comentario como otro cualquiera. Si bajáis de 115, bueno, ahí ya vais a ver cómo las hojas se transparentan, que es algo que seguro que habéis visto en muchas ediciones de rol. Bueno, puede ser molesto, puede no serlo. A partir de ahí, si vas bajando de 115, ya te puedes encontrar esos problemas. En blanco y negro es bastante más agradecido. Puedes bajar a los 90 o los 100, ¿vale? 100, 90 ya va a estar muy justito. Pero 100 sería lo ideal. Por ejemplo, en las cosas que dejamos atrás, hubo bastantes quejas de que el papel era una mierda, no sé qué. Bueno, el papel es estucado, ¿eh? Ojo con ello. Pero es de 90, es finito. Entonces, pues puede dar esa sensación con respecto a otros libros de que pues no tiene tanto gramaje. Y es verdad. Y en principio, tampoco quiero estirarme mucho más. Eso es un poquito cómo se analizaría el libro por fuera. Así como último detalle, si tenemos el marcador de tela, eso le va a dar un toque distintivo de mucha calidad, pero también hay que pagarlo. Y complica un poquito el cosido, que es también otra cosilla que deberíais de ver, la encuadernación. La encuadernación es muy importante, porque un libro mal encuadernado, si miráis el lomo desde arriba y acercáis la vista, una mala encuadernación aquí arriba es lo que ocurre cuando se te empiezan a soltar hojas del libro, cuando se te despegan. Esto suele pasar más en las tapas blandas, en la gente que utiliza encolados. Hay editoriales que prácticamente solo utilizan el encolado. La cola de hoy en día, que se llama cola pur, bueno, digamos que es una buena opción. Yo solo la utilicé en Malandros porque a mí me gusta más cosido y pegado, que también es bastante más caro, mucho ojo, pero a mí me gusta mucho más. Pero bueno, la cola de hoy en día funciona bastante bien. Pero es otra señal de si la editorial ha invertido o no ha invertido dinero en la edición, el tipo de encuadernado. Cola pur es el más bajo, por decirlo así, y luego está el cosido y pegado en tapa blanda, y luego está el tapadura, que sería cosido y pegado en tapadura. Digamos, esos serían los 3 niveles, de peor a mejor. Y así, pues poquito más. Se me olvidó comentaros que las solapas en tapa blanda también cuestan dinero, pero dan una estabilidad al libro que yo creo que casi todas las tapas blandas que sean un poquito gorditos deberían de llevar solapas. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. Y con esto yo creo que cubrimos, gente, el aspecto exterior, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y sí, como dice Josesiño en el chat, es la mejor cola que hay en el mercado. Ahora mismo es la cola más moderna, ¿no? Por decirlo así. La cola que se utilizaba en los libros viejos ya no se suele utilizar prácticamente, porque bueno, a los 2 años estaba amarillenta, porosa, y se solía caer prácticamente a cachos. Y bueno, eso es un poquito la explicación del exterior, ¿vale? De lo que sería el libro a simple vista y lo que podéis observar en él y analizar de si la editorial ha invertido o no ha invertido. Cositas así a resaltar también un poquito. Bueno, el brilli está bastante de moda. En este caso nosotros lo tenemos aquí en la parte de atrás, en Trophy Dark, en estas letras. Aquí no se aprecia mucho. Ahí está. Y esto es lo que se llama el barnizado UV, que es una floritura. No tiene mucho más, pero encarece también el libro. Es decir, si veis algún libro con este barnizado, pues es otro motivo por el que la editorial pues, debería ser alabada, entre comillas, porque
se ha gastado el cash, se ha gastado el money en darle ese toquecillo distintivo que no afecta en mucho, pero que cuando lo vemos bien hecho, pues la verdad es que llama la atención. Y poco más. Trophy Dark tiene una encuadernación holandesa que se llama, es la primera que hago, en la cual tenemos tela que recorre todo el lomo, portada, lomo y contra. También encarece bastante, no os voy a engañar, pero bueno, no me pareció un aumento de precio tan grande para lo que yo esperaba. Y es algo que se suele ver bastante en libros, más bien novelas y algún libro, alguna novela gráfica. Bueno, una vez analizada esta parte exterior, vamos a un poquito ya a la parte interna, ¿no? Hay mucha gente que simplemente le interesa la parte, digamos, de texto. Hay muchos comentarios en redes sociales. Personalmente, si me preguntáis, me parecen todos puro postureo. Pero hay muchos que no, yo me compraría el libro solo por el texto, a mí el arte no me importa, etcétera, etcétera. Bueno, independientemente de que el arte te guste o no te guste, ¿vale?, que la pagarías o no la pagarías, la maquetación es una parte muy importante de los libros. Muy, muy importante, y sobre todo en los libros de rol. Porque hay mucho que leer, hay mucha información que mostrar, y es importante tenerla lo más ordenada posible. Si abrimos cualquier libro, en una página de texto que no tenga mucho arte, probablemente son las páginas que más nos van a mostrar cómo está la información estructurada. Si hay mucho arte, tampoco nos dice mucho en cuanto al texto. Sí nos dice que el maquetador ha podido tener más gusto o menos gusto artístico, pero al final nosotros en el rol tenemos que leer, ¿no? Al principio os hablé un poquito de los márgenes. Bueno, los márgenes en los libros de rol son bastante importantes, sobre todo si hablamos de los internos. ¿Por qué? En tapa blanda nosotros podemos abrir un libro prácticamente su totalidad. Cuanto más gordo es, más difícil es de abrir. Y más grimilla nos da porque cruje y porque nos da algo de miedo. Entonces, digamos que lo ideal es que un libro nunca se fuerce a abrirlo por completo. ¿Y cuál es la manera de no forzar un libro a abrirlo por completo? Y más en los tapadura, que sufren más. Pues dejando unos márgenes internos bastante interesantes. Por eso, en muchos libros veis más margen interno que externo. Y es exactamente por eso. Una de los detalles en los que sabes que un maquetador no es profesional en el sentido de que pues no tiene mucha formación o no tiene mucha idea, no sé si decir eso porque queda muy feo, pero sí decir que pues le falta experiencia o le falta formación, o la editorial ha querido ahorrar páginas y ha estirado los márgenes al máximo, es que el margen interno nosotros tengamos que abrir mucho el libro para leerlo. También seguro que os ha pasado. Y es otro detalle que deberíais de analizar cuando abráis un libro. Si podéis leer lo que pone en la parte más cercana al lomo sin forzarlo mucho, tal vez solo empujando con el dedo un poquitito, bueno, está bien. Si no tenéis ni que empujar con el dedo, estaría cojonudo. Obviamente, todas las cosas que estoy diciendo hay que cogerlas un pelín con pinzas, porque a veces las editoriales originales no te dan mucha chance. Por ejemplo, no te dejan aumentar el conteo de páginas. Y eso es una putada, porque cuando traduces un libro en español crece entre un 20, un 25%, 15%, 30%, depende del traductor, ¿no? O la traductora. Pero bueno, hay detalles a tener en cuenta. Pero, bueno, aunque se diga siempre, no suele ser lo habitual, ¿vale? Las editoriales te suelen dejar cambiar las cosas si se lo pides con respeto y si les mantienes informadas, ¿no? Entonces, eso es importante, el margen interno. Después, el espaciado entre párrafos. Es otra marca de que una editorial ha tratado de recortar en conteo de páginas un espacio. Normalmente debería de haber, bueno, esto ya son temas técnicos, debería de haber entre 1 punto, 2 puntos de separación entre párrafos, pero bueno, depende del libro. Pero vosotros cuando abráis el libro, los párrafos tienen que saberse que están separados. Parece una chorrada, pero no lo es, ¿vale? Hay libros en los que van párrafo tras párrafo tras párrafo y ni siquiera se separa un poquito. Incluso libros originales, no os estoy hablando solo de traducciones españolas, ¿no? Así que yo sinceramente eso es algo que se ve muy fácil y que para mí es
una alarma bastante grande de lo que se ha hecho en un libro. Y en principio está también el tamaño de letra. Nosotros nos hemos tenido que ver, bueno, me vi obligado en este caso, sobre todo con Liminal, me vi obligado a poner una letra un pelín más pequeña de lo que me hubiese gustado. La norma nos dice que la letra debería estar entre 9, 10 y 11 puntos, 11 siendo ya bastante grande, dependiendo de la tipografía. 10 es el tamaño que a mí me gusta moverme, y 9, 9,5 cuando tengo que ajustarme por alguna extraña razón. Eso también se nota bastante cuando leéis, y sobre todo a la gente que tiene algún tipo de problema de visión. Obviamente, como productor de un libro de rol, no le podéis pedir a una editorial que piense en la gente que le cuesta leer. O sea, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Entiendo que pues si alguien no consigue ver bien de cerca, pues sea una putada para él, pero vamos, no puedes estar pensando en una minoría pequeñita para hacer un libro pues que pretendas, ¿no?, vender a un público generalista, si eso tiene sentido. Pero sí estaría bien que antes de imprimir un libro se imprima unas copias en casa y se le dé a varias personas a leer para ver si tienen algún problema de lectura o si, oye, esto es muy pequeño, esto es muy pequeño. No os fiéis de la pantalla porque engaña. Y ese es otro tema a tener muy en cuenta. Es un recursillo algo cutre que para ahorrar número de páginas o para cuadrar texto se baje el tamaño de letra. Y eso también llama mucho la atención y nos habla de la calidad final de esa edición. Y por último, para hablar así un poquito de maquetación y también pues analizar un libro de rol, estaría la integración con el arte. Aquí esto es un poquitito complejo. El problema principal de la integración con el arte es que el maquetador o el director de arte de ese libro tiene que tener idea de arte. Y el arte se puede estudiar, pero también influye bastante el talento y el gusto que tengas. Y si un maquetador no tiene ningún tipo de formación en cuanto a arte y además no tiene el talento o el gusto por el arte, pues puede haber ciertas cosas que chirrían. Por ejemplo, no debería de haber nunca texto por encima de una imagen si no se va a poder leer. Debería de intentar evitarse. Obviamente, quitemos los casos de fuerza mayor, pero debería de tratar de evitarse siempre que se pueda. Y también, pues por ejemplo, no recargar en exceso las páginas de arte. Al final es un libro que tiene que leerse, recordémoslo. Obviamente habrá ediciones especiales de algún tipo de juego que, pues por lo que sea, tenga que tenerlo, pero hay que intentar buscar el equilibrio. Si veis que un libro lo abrís y continuamente las páginas son confusas, pues probablemente primero deberíais de mirar el original para contrastar y ver si es que es así o si ha habido algún tipo de problema. Y esto es una recomendación ya para terminarla, para no extenderme tampoco mucho el tema de la maquetación, es que cuando algo rechine, comprobéis el original. Porque yo he tenido de todo. He tenido desde originales que he tenido que corregir porque eran ultra caóticos, hasta otros que no les he tenido que tocar. Pero he visto libros en casa de maquetaciones que eran la hostia en el original y por tocarlos la han cagado completamente. Entonces, si algo rechina, es como... tal vez echar un vistazo al PDF, aunque sea en original, os podría esclarecer bastante qué se ha hecho en esa edición y poder valorarlo en consecuencia. Porque al final para eso es este episodio, para que cojáis un libro y valoréis en consecuencia. Porque al final vosotros escucháis hablar a reseñadores, reseñar juegos y tal, y nunca os hablan de prácticamente estas cosas. Lo comentan muy por encima y ya está. Pero es que si no nos interesasen los libros, leeríamos en PDF. Al final, como consumidores roleros, si queremos ser críticos, porque igual te compras el libro y te importa un carajo, me lo compro y me lo leo y ya está. Pero si quieres tener un ojo un poco crítico, tienes que intentar valorar el trabajo que se ha hecho en la edición física también, ¿no? Los esfuerzos que se han hecho, los materiales que se han invertido, etcétera, etcétera. No tiene sentido ver una edición original del juego en inglés brutal y que cojas la edición en español y que regular. ¿Qué ha pasado aquí? A veces en plan un poquitito, pues ser también críticos, ¿no? Con ese libro que compramos. Y ya analizamos un poquitito el aspecto exterior, la maquetación, el texto.
Os podría hablar también de temas de traducción, temas de corrección, pero la verdad es que yo no soy un experto. He de decir que mis traducciones, por lo que me dicen los correctores que trabajan conmigo, mis traducciones son probablemente de lo mejorcito que han visto en cuanto a temas roleros. No lo mejor, obviamente, habrá gente mejor que yo y gente peor, como todo, ¿no? Pero bueno, yo soy muy cuidadoso traduciendo porque miro y remiro y reviso, entonces pues no suelo fallar nada más que en algún tema sintáctico y demás, que para eso está el corrector, ¿no? Pero no soy un experto, no puedo deciros ni voy a meterme en ese jardín ni en esos temas porque no sé, entonces tampoco puedo hablar. Mi traducción pues es una traducción servicial y que suele salir bien con la ayuda de un corrector, pero no voy a entrarme a ir de experto como gente por ahí adelante por redes sociales que ni siquiera tiene la carrera de traducción y se ponen a dar masterclasses, ¿sabes lo que te quiero decir? No, yo no me voy a meter ahí. Simplemente, pues, mi trabajo habla por sí solo, pero creo que no toca hablar aquí de eso, y menos de corrección, porque no soy un corrector. Aunque se me dé bien redactar y para ver los errores de nuestros libros suelo tener buena vista, tanto ortográficos como tipográficos como de estilo, pero aquí no vamos a hablar de eso. Pero sí vamos a hablar de un último tema que me interesa a la hora de analizar una edición de un juego de rol. Y es el arte. El arte es algo que estoy empezando a notar, y claro, esto son percepciones, que luego puedo estar equivocado, pero empiezo a notar, sobre todo en redes sociales, que se empiezan a alabar ciertos trabajos artísticos que dejan mucho que desear, en términos técnicos, ¿vale? Y objetivamente, no estoy hablando de gustos, que yo puedo tener mis gustos. Por ponerles un ejemplo, a mí me encanta el arte fotográfico, y normalmente al rolero medio no le gusta. Pero a mí sí me gusta. O sea, que no voy aquí a sentar cátedra, ¿vale? Cada uno tiene sus gustos. Pero yo voy a centrarme en el aspecto técnico. Cuando vosotros abrís un libro y veis que lo primero es arte original, eso ya gana enteros. ¿Por qué gana enteros? Porque pagas. Cuando tú tienes arte original que solo vas a tener en ese libro. Y pagas pasta por él. El arte es muy cara. Y eso es algo que todo rolero y rolera debería valorar. Cuando abrimos un libro y vemos arte de stock, por ejemplo, no hay nada de malo en ello, ojo, pero no hay punto de comparación con un libro que tenga arte original. Una imagen de stock, compras una suscripción de 20 euros y tienes 400. Es un decir, ¿vale? Por 20 euros no pagas ni una ilustración de un libro. Entonces, eso, cualquier persona que quiera parecer mínimamente objetiva tiene que tenerlo muy en cuenta. Por poneros un ejemplo, yo utilicé arte de stock en algunos libros porque ya venía en el original, como en el caso de Bale, que mezcla arte de stock con arte original. Y el único libro que utilizamos arte de stock en The Hills Press hecho por nosotros, ¿no?, es el libro Historias para no dormir, que era un libreto de aventuras que se regalaba, de regalo, ¿vale?, con Dead of Night. Y en aquel momento éramos una editorial súper humilde, apenas teníamos dinero, y yo quería regalar eso a los mecenas, y bueno, pues busqué arte más o menos, pues, resultona, y regalamos el libro de aventuras, que la verdad es que quedó bastante bien. Una vez empecé a tener ingresos, dejé ese camino a un lado. ¿Por qué? Personalmente, porque yo valoro mucho el arte en los juegos, y a mí me entra mucho por los ojos. Pero, insisto, no es ni bueno ni malo, pero es algo que hay que valorar y que en la balanza no tiene color. Que tú contrates, por ejemplo, a una persona como Daniel Gimbert, un licenciado en Bellas Artes que ha estudiado en escuelas prestigiosas. Si no recuerdo mal, que Dani me corrija, pero creo que incluso estuvo en Italia estudiando. Es una persona formada para dibujar. Para ser un director de arte no vale cualquiera. No vale cualquiera que diga, a mí me gusta dibujar, voy a ser director de arte. Bueno, no. Vale, no. Los directores de arte deben formarse, deben estudiar, deben tener pues capacidades artísticas, deben saber de perspectiva, deben saber de diseño de modelos, de cuerpos, deben saber de tratamiento de color, de iluminación en el dibujo, de ilustración digital, de ilustración a tinta, incluso si saben de acuarela, si saben de pastel, si saben de todas estas cosas, luces y sombras, perspectivas, vale. Tienes que saber todo eso
para que alguien vea una ilustración y aunque no entienda de arte diga, esto está muy guapo. Y luego vea otra y diga, algo me chirría. Y si te chirrías normalmente porque falta formación. Luego siempre hay gente con un talento brutal que no necesita prácticamente formación, pero como en cualquier sector es muy poca. Entonces eso también es algo que se debería de valorar a la hora de analizar una edición de un libro de rol, ¿vale? En este caso de un juego de rol. Y bueno, para mí es muy importante. Para mí es súper importante el arte y bueno, es que es la bendición y la maldición de los juegos de rol. Tienes que hacer un libro estupendo y un libro de arte estupendo al mismo tiempo para que entre por los ojos en el mercado actual que está. Eso no se enfrenta a Brandon Sanderson, por ejemplo, a la hora de hacer su novela. Es papel, papel, papel y texto, 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 ¿vale? Pero aquí te tienes que enfrentar a otras cosas. Probablemente sacando muchísimo menos dinero que una novela tradicional. Así que bueno, tiene sus cosillas, ¿vale? Entonces, yo os pediría que lo valoraseis. Os pediría que lo tengáis en cuenta siempre que un poquito, pues, busquéis ser críticos con una edición de un juego de rol. Y en principio llevábamos casi 50 minutillos, así que no queda mucho más. Vamos a hacer un pequeño descanso y voy a ver algunas preguntas vuestras. Y después pues vamos a cerrar un poquito con algunas conclusiones y vamos a los audios de expertos. ¿Os parece? Vamos a ver qué preguntillas tenemos por aquí. Voy a subir desde arriba y vamos a bajar. Dios, os fue muy pesado. Me puse muy gafapasta. Espero que no, ¿eh? Pero bueno, simplemente os quería dar un poquitito de mi sabiduría escasa, ¿no? Vamos a ver por aquí. Saludos de tu socio número 1 de Gilspress. Saludos, Kim, ¿qué tal? Hombre, Gima, 13 mesecitos. Muchas gracias. Vale. Buenas noches, caballero. Buen programa el primero, pero nos toca ver este en diferido. Bueno, pues no pasa nada. Sabéis que esto pues es formato podcast y además creo que el audio está bastante cuidado, así que se puede disfrutar. Qué bonito es Trophy Dark, la verdad es que estoy emocionado. Muchas gracias, Cutuleras, por esos 3 mesazos. Anda, Tacho, muchas gracias, tío, por los beats. Sí, señor, y a David también por los 49 meses. Y a Pat por la sub también, que vino Iniciativa más 4 de visita. ¿Qué tal, gente? Espero que os esté gustando esto. ¿Algún consejo para evitar el plagio? ¡Wow! Uf. No te sabría decir, es que es muy difícil. Ya hay editoriales españolas a las que se les coló un plagio que se sepa y alguno más, ¿vale? Y en general, pues es que yo no culparía a la editorial. Nunca sabremos cuando pasa un plagio si se ha hecho a propósito o no. Es muy jodido, ¿vale? Entonces, a mí me lo podrían colar tranquilamente. Me viene mañana alguien con una aventura para Dead of Night, me gusta y tal, y luego resulta que es una aventura de un suplemento de la Llama de Cthulhu de los años 80. Yo qué sé, tío. O sea, es que no puedes pedirme que yo sepa esas cosas, ¿sabes? Pues es muy jodido evitar el plagio, muy jodido. Y más en idiomas distintos al tuyo. O sea, es jodidísimo, no sabría qué decirte. Eres el mejor, el puto amo, el gallego estativo de tuyo. Ay, qué cabrón eres, y ya. Muy por encima del Shocas. Un editor, que más que un editor, es una editorial andante. ¿Es cierto lo que dicen los rumores? Sí. Todo lo que dicen los rumores en redes sociales sobre mí es cierto. Lo mejor y lo peor. ¿Los libros que tienes en desarrollo los sacas en algún orden en concreto? ¿Cuál es tu criterio? No, Edu, no los saco en ningún orden en concreto. Mi criterio es que son grupos de trabajo distintos y mientras van saliendo van acabando los grupos, pues yo voy un poquito reestructurando el calendario, ¿sabes? Yo puedo controlar lo que hago yo y en los equipos en los que estoy yo, en los equipos en los que no estoy yo, pues trato de gestionarlo lo mejor que puedo, pero también les doy su propio espacio. Cada persona tiene su ritmo. ¿Crees que las editoriales, Segurater nos pregunta, ¿crees que las editoriales reducen costes sin importar el acabado, ya que saben que quien quiera tener la historia lo comprará aun siendo de mala calidad? Sí, Segurater. Creo que las editoriales son conscientes de que el rolero medio no se fija en la mitad de las cosas que he dicho yo hoy. Sí lo creo. Y creo que he visto alabar trabajos que yo luego he tenido en mis manos y no merecían alabanza ninguna, sinceramente. Si me lo preguntas, ¿vale? Yo soy brutalmente sincero en este sentido. Ya sabéis que aquí este es mi espacio, es el espacio de Víctor, no el espacio de Gilspress. Y Víctor, como rolero y como persona, creo, experta en el campo,
He visto trabajos que cuando escuchaba en las redes sociales, ¡oh, qué guapo está, brutal! Lo tuve en las manos y dije yo, madre de Dios, que no sé por dónde empezar. Y sí, las editoriales son conscientes de esto y, bajo mi punto de vista, no cometen ningún pecado. El que tiene que darse cuenta es el rolero y castigarlo si lo cree conveniente. Si no se da cuenta, la editorial ingresa más dinero y si eso es lo que busca, ganar más dinero, pues es un win-win. Para mí no es criticable, ¿eh? O sea, cada editorial tiene su táctica y su manera de ofrecerse, de vender las cosas. O sea, al final está en la mano del consumidor darse cuenta de esos detalles, como estoy comentando yo aquí ahora, y decir, wow, espera, si esto va a ser así siempre, pues yo no lo quiero, o yo si lo quiero no me importa. Pero la editorial no tiene culpa ninguna, al final, ¿no? Para mí no es crítica ninguna, ¿no? Ninguna, ¿no? Ya te lo digo. La hija del tabernero, ¿algún consejo para una persona que quiere empezar a maquetar? Sí, leer. Leer libros de maquetación, que son además muy bonitos. Leer 3 o 4. Si sigues a Fada Joe, en redes, a Orgullo Freak, él muchas veces va poniendo cosas bonitas en Pinterest, va poniendo cositas de manuales y demás. Regic también anda poniendo algo últimamente. Leer. Porque no hay una carrera propiamente dicha de maquetador, ¿vale? Hay carreras y ciclos de artes gráficas, pero no hay un ciclo específico de maquetación. Así que simplemente es formarse, leer un poquito y luego practicar. Y antes de lanzarte al mundo profesional, cogerte a 2 o 3 personas que sepan y que te critiquen un poquito la obra o te la supervisen. No es muy difícil maquetar bien. Tener gusto a la hora de maquetar es más difícil. Pero maquetar de buena manera, de manera correcta un libro no es muy difícil. No voy a ser como aquí, como el traductor que te dice nosotros creamos, somos creadores. No. Los maquetadores que de verdad son muy muy buenos sí son artistas, ¿vale? Son la hostia artistas porque son capaces de hacer elementos gráficos. Fada es un artista. Yo no soy un artista. Yo soy un maquetador eficiente y un maquetador correcto, ¿vale? Pero no soy un artista. Entonces, pues bueno, poder llegar a ser como yo es leer y formarte un poquito. No tiene mucho más. Si es que te gustan mis maquetas, si no te gustan mis maquetas, pues puedes coger otro camino, ¿vale? O sea, el mío es el camino minimalista y el camino un poquitito, pues, del gusto por lo poco. Si visteis mis maquetaciones, pues son casi todas así. Letra grandecita, espacios generosos, arte bonito, bastante integrado dentro de la maqueta y ya está, o sea, sencillito, minimalista. Hola, ¿este canal de qué va? Pues este canal es un canal de juegos de rol, en exclusiva, patata. No sé si sabes lo que es, pero son Dungeons and Dragons, La Llamada de Cthulhu, bueno, digamos que jugamos a teatro, pero un poquitito tirando dados y demás. ¿Qué más hay por aquí? Vende los libros con lupa recortable, mira, Zangri, mira. Es verdad que algunos libros, pues por fuerza, por causa mayor o porque no he sabido solucionarlo de otra manera, pues la letra me gustaría que estuviese un poco más grande, pero no os paséis, que son casos contados, ¿eh? Súper enriquecedor. Bueno, me alegro, Marina, que os haya gustado un poquito. Yo necesitaba un poquito de descanso, así que estoy haciendo la parte de preguntas un poquito más adelantada, porque necesitaba descansar un poquito. Ay. Vamos a seguir por aquí. Vale, creo que ya llegamos hasta aquí. ¿Cuántos puestos, nos pregunta Champerchamp, cuántos puestos de trabajo, personas necesita una editorial? Bueno, en realidad no necesita ninguna. Como puesto de trabajo, ¿vale? Solo una. Alguien que la monte, pues yo fui yo solo durante mucho tiempo. Rodeado de freelance, ojo. Vale, si tú me estás preguntando si necesito contratar a alguien para llevar una editorial, no. Necesitas autónomos que trabajen contigo. Pues esto también es como aquel hate que me tiraran por Twitter de es que tiene a gente contratada. Pero vamos a ver, Tolili. O sea, cuando un autónomo contrata, entre comillas, a otro autónomo, no es un contrato. O sea, es un contrato mercantil. Es como si vas a cortar el pelo. No haces un contrato con el peluquero. O sea, al final te puedes rodear de freelance y les pagas un servicio y ellos te lo dan, ¿sabes? No es un contrato. Entonces no necesitarías a nadie. Si ya creces, lo ideal es que empieces a contratar gente.
gente que tengas de confianza, porque los freelance pues hay de todo. Hay desde freelance que son unos máquinas hasta freelance que, pues, yo qué sé, te dejan las cosas tiradas o no hacen un trabajo del todo pues, correcto. Entonces, pues, cuando ya eres grande, pues deberías de empezar a contratar gente y como mínimo deberías de contratar a un traductor y a un maquetador. Las correcciones se pueden seguir llevando de freelance, pero si pudieses tener un traductor, un maquetador y un corrector contratados, y ya si puedo tirarme un triple, tener un artista también, ¡buah! O sea, vivirías en el Olimpo. Pero bueno, el artista, si traduces juegos de rol, no te haría tanta falta, porque al final muchos ya vienen con el arte. ¿Y qué juegos he maquetado yo? Preguntas Kim. Joder, pues es que ya ni me acuerdo, Kim, casi todos, los de la editorial, casi todos. Es más, ¿qué juegos no he maquetado yo? No he maquetado Trophy Dark. No he maquetado... pues los que ha maquetado Rey, básicamente. No hay mucho más. Vale, al final, creo que han sido 3 o 4. Desde que Rey lleva a la editorial, que ha estado maquetando, el resto los he maquetado yo durante 3 años. Es que ya ni me acuerdo, ¿sabes? Han sido tantos y tantas horas que vete tú a saber. Y mi libro favorito por arte. No sé si decirte por arte, harto exactamente por arte, pero el que para mí más bonito yo he maquetado es John Carter de Marte. Con mucha diferencia, John Carter de Marte. Como edición creo que en España no la hay mejor. Así te lo digo, así de chulo soy, ¿no? Pero yo te diría que no hay mucho... O sea, por gustos podría decirte otros libros que pues me pueden gustar igual o incluso más que John Carter. Pero que alguien me diga, este libro es muchísimo mejor que John Carter, no hay uno. O sea, no hay uno. John Carter de Marte es una auténtica animalada. O sea, una auténtica animalada. Personalmente, ¿eh? Y para mí es el más bonito y el que más orgulloso estoy, y también el que más tiempo me llevó con mucha diferencia. Una auténtica salvajada. Y bueno, hasta aquí las preguntillas un poco. ¿Algún truco secreto con el copyright? ¿A qué te refieres? Rol para uno. ¿En qué sentido el copyright? Bueno, pues llevamos ya... ¿Cómo va? Llevamos de directo 1 horita casi, ¿no? Yo creo que es el momento de que hagamos unas conclusiones y después pasemos a los audios de expertos. ¿Qué os parece? Como conclusiones, sobre todo un deseo para la gente que me escucha y para la gente que guste de los libros de rol, que yo creo que somos la gran mayoría, compramos rol porque nos gustan los libros, es que seáis críticos. Es decir, que cuando recibáis un libro, lo analicéis. Miréis la portada, la contraportada. Miréis si tiene brillo en la portada, si es tapa dura, tapa blanda, qué tipo de encuadernación trae. Lleva 5 minutos, yo es lo que siempre hago cuando voy a Gigamesh, por ejemplo. Cojo libros de otras editoriales y empiezo a chusmar. Si tiene marcador de tela, si pesa, si es contundente, tocar las páginas, mirar si las guardas están impresas, mirar si el texto no está apretujado. Es un poquito, son 4 o 5 detalles que de verdad, en cuanto os acostumbréis a mirarlo, vais a ver la gran diferencia que hay entre las calidades que se ofrecen en el rol en España, ¿no? Y repito, esto no quiere decir que sea mejor o peor en el sentido de que sean tácticas ruines o demás, no. Hay editoriales que tienen cada una sus tácticas. Prefieren ahorrar en ediciones y gente que prefiere comprar libros más baratos porque la edición les importa una mierda. Y es perfectamente válido. Bueno. Pero hay editoriales por ahí, olvidémonos de Gilspress, ¿eh? Hay editoriales que cuidan sus ediciones a mazo y luego a mí me duele ver cómo online se les ataca por el precio. Obviamente en The Gilspress no se puede decir nada porque nuestros precios creo que están súper ajustados, ¿no? Pero hay otras editoriales que están empezando a subir los precios y me parece normal. Me parece normal por la calidad de sus libros, me parece normal por el mimo que le dan a sus libros y me parece normal por cómo está la situación hoy en día. Porque las imprentas han subido mucho. El transporte, cuando antes costaba 200 euros, ahora cuesta 400. Cuando un libro antes costaba 4 euros, ahora cuesta 5,5. Cuando antes te lo traían en 6, 5 semanas, ahora te lo traen en 8 o en 9. Cuando antes Zombie World, cada caja, imaginaros, por ejemplo, me costaría
4 euros hacerla, ahora me costaba 6 y 7. Sumadle a eso los gastos de traducción, los gastos de corrección, si tienes que hacer arte. No seáis como esos imbéciles que van a Twitter a tocar las pelotas, que nunca tuvieron pensado comprar el juego a esa editorial, pero tocan los huevos. ¡Qué caro es! Si fuese más barato lo compraba. No lo iba a comprar. No seáis como esa peña. Si las editoriales ponen los libros caros, me cuesta creer, que igual estoy equivocado, ¿vale? Pero me cuesta creer que sea por capricho. Me cuesta creer que lo hagan por... lo voy a poner porque me sale de los huevos. No. Y las editoriales que las ponen más baratos lo hacen porque les da la gana. Y, oye, perfecto. Pero si hay que comparar, que se compare. Que se cojan las dos ediciones y se comparen. Como os acabo de decir yo ahora, con 4 tonterías, que podría entrar en cosas más directas, ¿vale? Y cosas de más mal gusto. Pero no lo voy a hacer. Pero sé de esas personas justas, ¿vale? Con la editorial. Y si os parece caro, pues estáis en vuestro derecho no comprarlo, joder. Faltaría más, coño. Pero no seáis esa clase de gente que va a redes a tocar las pelotas, de verdad. Porque cuesta mucho tener una editorial de rol y yo me solidarizo mucho con ellas. Nunca me visteis atacar a una en persona como Víctor, ni mucho menos como de Hillspress, porque sé lo que hay detrás, sé el curro que hay, sé los problemas que hay, sé cómo están las cosas ahora hechas una mierda, sé cómo funcionan las distribuidoras. Y que ahora una editorial tenga los huevos de hacer una edición bonita, cojonuda, sin ahorrarse pasta, merece cada céntimo y cada euro que pida. Quitando salvajadas, que también las hay, alguna de ellas que cuando lo veo digo, wow. Pero eso ya, evidentemente, vosotros no lo podéis saber, porque no estáis dentro del meollo. Y si alguien no lo dice, y yo no lo voy a decir, ¿vale? Porque no voy a salir ahí, esta editorial vaya columpiada, ¿vale? No lo voy a decir. Pero quitando excepciones, hacer un libro de rol cuesta mucha pasta. Y hacerlo con su tapa dura, con sus brillos, con su marcador de tela, con su no sé qué. Yo tengo mis dudas de que la gente lo valore en realidad. Así que sé de esa clase de gente que lo valora. Porque de verdad que cuesta mucho esfuerzo. Y esa es mi conclusión. No sé si os gusta o no. No compréis rol ruso. ¡Oligarca el rol! ¡No! ¡Me habéis descubierto! ¡Zuckerblät! Ay, rozando los flames, ojo que te quemas. Nada, baby. No. Aquí solo opiniones completamente sinceras. Luego ya digo, si alguien se da por aludido, yo lo siento mucho. Pero no es mi intención. Y yo creo que es el momento de que bajemos el volumen de esta musiquita. Y pasemos a la sección en la que siempre tengo un miedo atroz. Porque puede trolearme cualquiera. Y es el audio de expertos. Para este episodio de ediciones de libros de rol, traigo a 2 personas distintas. Una es un profesional del campo de la maquetación. Para mí, el mejor maquetador que existe en rol en España. Con muchísima diferencia, además. Y el otro es un veterano de Vietnam que tiene una librería repleta de libros. Y esto no quiere decir nada, porque muchos reseñadores por ahí adelante tienen las estanterías repletas de libros y parece que no han aprendido nada. Pero esta persona da gusto escucharla y sí, sabe de lo que habla. Así que vamos a empezar con el primero de los audios, que no es de otro que de mi querido Óscar Peña. Y vamos a ver qué nos cuenta. Como siempre, sabéis que yo no los he escuchado antes y que los vamos a comentar juntos. Así que vamos a ver qué nos cuenta Óscar. Ey. Mira, me han invitado al podcast de Víctor Romero para hablar de ediciones. Y yo al principio pensaba, ¿y qué tengo que decir yo de ediciones? Y es verdad que llevo aquí desde la época de los dinosaurios, donde al principio lo que importaba era el contenido, las reglas del juego. Y el continente, el libro en físico, es simplemente un soporte de ese juego. Con el tiempo llegó las ediciones de la factoría con
su Vampiro la Mascarada, donde la lectura del juego en sí ya era una experiencia. Y habían algunos retazos de intentar ya hacer cosas diferentes en la edición. Al menos en la maquetación ya se empezaban a hacer. Creo que hoy en día se está haciendo una labor estupenda en algunos juegos de rol. Creo que el Continente, el libro en físico, una edición bonita, eleva al juego a una categoría superior, donde el soporte, por su estética, lo convierte en algo de valor. Una edición cuidada, por su coste en horas de trabajo y producción, es una apuesta de la editorial dando más valor al contenido del juego y creo, en mi opinión, que es una muestra de respeto a su autor. Creo que nos quedan muchísimos caminos por explorar en esto de las ediciones en cuanto a rol, pero que está un poco coartado por la masa de crítica de compradores que no lo sustenta como para valer la pena según qué riesgos. Y vemos que se están haciendo pasos tímidos en ediciones muy bonitas, pero que luego no les resultan rentables. Eso hace que algunas editoriales se echen atrás. Quiero destacar esos detalles, esos puntos de libros que me encantaría ver en los juegos de rol y que unos pequeños críticos de estas cositas, de estos add-ons de los libros han hecho que se vaya perdiendo esa costumbre. Creo que hacer unas ediciones bonitas es hacer una edición y convertir el juego ya en un libro en sí, y luego una experiencia de lectura y luego un juego. Creo que es un win-win para todos. Y nada, me gustaría saber qué es lo que más apreciáis vosotros en una edición cuidada de un juego de rol. Bueno, pues ahí tenemos lo que nos comenta Oscarín. Y hay varias cosas que me gustaría destacar de lo que dice, ¿vale? Lo primero que dice habla un poquito de la masa crítica. Si os fijáis, joder, últimamente los audios que pongo siempre tocan cosas que ya tocamos en el directo. En este caso, esto es algo que pasa realmente, ¿vale? Y es que iba a hacer el número 2 de redes sociales, pero creo que nunca voy a hacer ese episodio de redes sociales porque es que creo que no va a valer la pena. Pero las redes sociales cada vez se centra más en decir lo que no gusta y callarse lo que gusta. Utilizamos las redes sociales para decir lo que no nos gusta todo el rato y la utilizamos menos para decir lo que sí nos gusta. Esto es importante porque a la hora de las editoriales, saltando al siguiente punto que dice Óscar de los puntos del libro, Óscar siempre es un enamorado de los puntos del libro, los marcapáginas, ¿no? Pero cuando se ofrecían en los mecenazgos, la gente soltaba mierda. O sea, la gente, es que vaya mierda, es que ya estamos cansados de los marcapáginas, es que esto es un addon de mierda, no, un addon, un stretch goal de mierda, es que esto no sé qué. Y se pararon de hacer. Y nunca se supo si es que eso se lo parecía solo a los 10 pardillos de turno o si le parecía mal a toda la gente. Y pues personas como Óscar les encantaba. Y esta masa crítica es importante tenerla un poquito en cuarentena. Y también es responsabilidad vuestra, de la gente que os gustan las cosas, tapar un poco la voz de estos bocazas, que no los escucharía ni en su casa, y que lo único que hacen es estar todo el rato dando negatividad y confundiendo al productor final, que es en este caso la editorial, y que dice, pues no sé si hacerlo. Y es un poquito eso. Más o menos lo que va diciendo Óscar, que tampoco sé a vosotros, podéis ir poniendo por el chat y luego los leeremos al final. ¿Qué es lo que más os gusta? Citándome, por favor. ¿Qué es lo que más os gusta de una edición de un libro de rol? Me molaría saberlo, ya que estáis aquí acompañándome. Poned @Víctor Romero e idme diciendo qué es lo que más os gusta y lo leemos al final para que Oscarín se dé por contestado. Y en general es un poquito eso. Me atrevo a hacer una edición
de la hostia. Yo ya lo dije en varios directos, pero a mí la edición de Old School Essentials casi por caja me costó 30 y pico euros. Se vende a 70. Poco más de la mitad. Poco más del doble, perdón. Que es un auténtico suicidio económico. Lo hago porque me da la gana. Iba a decir una cosa más soez, pero lo hago porque me da la gana. Pero es una edición completamente ruinosa porque para que fuese bien tendría que imprimir 5.000 cajas como se hizo en el mecenazgo estadounidense o en este caso alemán. Entonces, lo hago y luego no va bien en ventas. ¿Qué pasa? Ya os digo, a mí me da exactamente igual. Pero una editorial que sea seria en cuanto a economía, que quiera ganar pasta con esto, si se come los comentarios de la gente de redes, sí, tío, hazlo, ¿qué tal? ¿De verdad la gente lo valora? Y eso es algo que la gente que lo valore puede hacer. En lugar de callárselo, también expresárselo a la editorial, ya sea con un correo, si no queréis usar redes sociales. Pero es algo que nos importa. Porque si no, yo hice por ejemplo, hago una edición de A Las Vegas en formato Biblia de la hostia. Yo no sé si ha gustado en exceso o no. Sí tengo buen feedback, ¿vale? No me malinterpretéis. Pero no sé si gusta tanto como yo creo que debería gustar. Es un poco complicadete eso, ¿vale? Es un poco complicadete, ¿eh? Así que bueno, esto es un poquito lo que dice Óscar y la verdad es que bueno, da mucho gusto escucharlo. Muchas gracias a Óscar desde aquí por el mensaje. Y ahora es el momento de escuchar a nuestro segundo invitado. Nuestro segundo invitado es Fada Joe. Supongo que cuando os dije que era el mejor maquetador que conocía, y para mí el mejor del panorama, ya lo sabríais. Sus trabajos en The Hillspress han sido espectaculares, destacando Bale 404, que para mí es uno de los libros más bonitos hechos en España, originales. Y también el trabajo que está haciendo con Ironsworn es absolutamente brutal. O sea, ha hecho un libro de cero. Y la verdad es que ya no solo como maqueta, sino ese sentido artístico que le da a los gráficos que hace él y la coherencia artística, que es algo que solo puede hacer una persona que sepa lo que está haciendo. Así que vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Fada. Buenas. Aquí estoy de madrugada grabando un audio sobre lo que opino de la edición de los juegos de rol. Bueno, creo que vivo una doble realidad. Por un lado, he de reconocer que probablemente los últimos 10 juegos que me haya pillado, me los he pillado por bonicos, porque me atrapaba ahí su edición, porque evocaba un montón de cosas. Pero por otro lado, creo que muchas veces la edición de los juegos se fagocita al juego en sí. Así que yo propondría algo en mi mundo ideal de rol libre, gratuito y distribuido. Yo me comprometo a hacer una plantilla así correcta, con sus estilos, sus H1, H2, H3, párrafos, listas, destacados, en un formato accesible tipo Markdown, que pueda ser exportable, para poder crear y maquetar de forma muy sencilla los juegos de rol y que así puedan ser distribuidos y probados. Y luego ya, el que quiera comprarse libros de arte como yo, con juegos bonitos, pues que se los compre. No sé. Aquí está mi mensaje antisistema y en el fondo que habla de mi amor por la edición y por el rol. Bueno, nada más. Simplemente gracias a Víctor por este trocito y no sé, quizá haya sido una chorrada, pero creo que en el fondo habla de un debate que está ahí, ¿no? De forma o contenido, y forma para qué y contenido para qué. Muchas gracias, chavales y chavalas. Un abrazo. Bueno, Fada siempre tiene un mensaje. Y los que, bueno, toda la gente que está apareciendo aquí, que siempre aparece en los podcasts, dejaré sus enlaces a redes sociales abajo, ¿vale? En este caso, Fada es Orgullo Freak. En Twitter, Óscar es
@izanuroscar en Twitter. De todas maneras, os dejaré los enlaces abajo por si queréis seguir a esta buena gente. Y Fuada le gusta ser polémico en algunas cosas, como bien lo escuchasteis, es un buen un antisistema y de los de verdad, no de los de postureo. Tengo la suerte de conocerlo en persona y en persona es una de las personas que más disfruto hablando con él y que más me ha gustado conocer en el mundo del rol, así que un besazo desde aquí para él si me está escuchando. Y deja en su mensaje idealista, deja unos pozos interesantes. El primero de ellos es que compra muchos de los juegos porque le parecen bonicos, como buen amante del diseño gráfico, ¿no? Y yo, pues, ¿qué os voy a decir? Hago exactamente igual. Y muchas de las licencias que firmo, yo os lo dije, que lo primero que me entra en la cabeza es el diseño artístico. Entonces, pues, soy muy crítico con eso. Cuando veo un producto de otra editorial y lo compro como consumidor, soy muy crítico con él. Y me gustaría ser más vocal en redes sociales, pero no me gusta hacer daño, así que no lo hago. Pero es algo que a mí me gusta mucho y que debe de tratarse con mucho respeto. Y en mi mundo ideal, como diría Fada, todo rolero y rolera valoraría una buena dirección de arte y un buen estilo gráfico en un libro de rol. Después me quedo con la oferta que hizo. Es un guante que lanza y yo lo estoy interpretando creo que bien. Y es para todos aquellos que el arte, entre comillas, les da igual y que lo que quieren es disfrutar de un libro bien maquetado, de rol, y que todo el mundo pueda acceder a esa plantilla y crear sus obras y se puedan disfrutar de una manera correcta. Y la verdad es que me parece una idea cojonuda. Él sube mucho material fan, y en su caso no es fan, es un material profesional. Y también, reitero y me repito, no es el postureta de Twitter que sube una cosa y luego se cree un creador de algo en rol. Él sube continuamente cosas, traducciones, de fichas. Está ahora muy duro con los temas conspiranoicos, practicando la ilustración. Y bueno, la verdad es que me gusta mucho su oferta. Y por último, es una pregunta que yo me hacía y que él también se hace, ¿no? Es el estilo o la forma, ¿no? Es decir, ¿compraríais un libro maquetado como una novela en texto plano de rol? Esa es la pregunta, ¿eh? La pregunta del millón. Y no hablo de ir a Twitter y decir, ¡ay, qué bonito! Sí, yo lo compraría. Y luego, no lo voy a comprar. No hablo de eso. Hablo de en realidad. O sea, ¿compraríais? Saco el juego de rol a 10 euros de Liminal, en texto plano de novela. ¿Lo comprarías? Yo no. Víctor Romero no lo compraría. Pero es una pregunta que está en el aire y que molaría responderse. Yo soy muy talibán en estas cosas y me dan ganas de hacerlo, porque no soy de los que se queden hablando y luego no lo haga. Pero bueno, es una cuestión que ahí está, ¿vale? Que ahí está. Porque cada vez las voces son más discordantes. Es que los juegos están muy caros, ¿qué tal? Vale. Ok. Traducción, corrección. Ni siquiera pagamos maquetación porque la maquetación de una novela es como si no la maquetas. Venga. ¿Lo comprarías? Esa es una pregunta que todos tendríamos que hacernos. Yo ya os digo que no. Para mí el juego de rol es algo más. Es algo más que una novela. Y ahí está. Comentario de Fada. Muchísimas gracias, Fada. Un besazo enorme para ti. A ver si nos vemos pronto y nos tomamos una cervecita y tratamos, o mejor dicho, te escucho mientras tú tratas de arreglar el mundo. y aquí están los audios de expertos. Y nos quedan 10 minutos. Joder, soy un puto productor de radio, chicos y chicas. ¿Lo estáis notando? ¿Lo notáis? ¿Cómo me adapto a los tiempos? 10 minutos, 5 para cada cosa. Oh, Dios, soy el mejor, joder. Vamos a leer un poquito vuestras cosillas que me dejasteis por aquí. Vale, vamos a ver. Vamos allá. Isling. Voy a darle un traguito. Isling. A mí me flipa el tacto al pasar las páginas, la portada y las ilustraciones. Me pierden los manuales cuidados. Entonces entiendo, Isling, que a ti te mola mucho el papel estucado. O también te mola el tacto del papel de Ose, por ejemplo. De Offset. A mí, sorprendentemente, también me gusta. En Ose lo hice en Offset porque tiene mucha letra. Mucha letra. Entonces dije, pues quiero que se lea bien.
Y cuando lo toqué, ese papel gordo de cojones, dije yo, tiene su cosa, ¿eh? Tiene sus cositas. Me sigue gustando más el estucado, pero tiene su rollo. Zangrim nos dice, personalmente prefiero pagar por una buena encuadernación. Si se acompaña de buenas ilustraciones, sin abusar de ellas, mejor. Sobre los marcapáginas siempre me gustaron para dejar cada libro en suyo, completamente. Yo los marcapáginas me gustan cada uno con el suyo, me gusta tener varios. Tienes toda la razón. Y para mí la encuadernación es muy importante. Yo de cosido y pegado no me salgo. ¿Por qué no? Ya está. A mí la cola pur, muy bien, para quien la quiera, yo no la quiero. Y no hay ningún libro de Gilpress que las tenga, solo uno, Malandros, que fue el primero que saqué. Pues no tenía más dinero. Edu Sambas. A mí lo que más me gusta de una edición es que pueda coger el libro cómodamente, sentado o tumbado, y no tenga que hacer malabares para que la luz no se refleje en el papel o me haga sombra a media página. Vale, Edu, pues tú querrás el papel estucado mate a poder ser, semibrillo como mucho, y ya el semibrillo te podría brillar un poco. A ti te gustaría entonces imagino, el papel offset, que no refleja absolutamente nada la luz, la absorbe todita. Tepositronic nos dice, me gustan las ilustraciones y que tenga una buena maquetación, por supuesto, pero también que sea práctico, glosarios, etcétera, y manejable. Tapa blanda, por favor, ¿ves? A mí me gusta mucho la tapa dura. Soy más fetichista de ella. Y los glosarios, joder, el de Ironsworn, cuando lo vi es cuando entendí que el glosario que se curró Pedro, que es exclusivo de la edición original, ahí es cuando me di cuenta de lo útil que puede ser un glosario. Porque normalmente los glosarios que vienen son glosarios de palabras, que tampoco me dicen gran cosa, la verdad. Aunque para encontrar algún término sí están guays. Champerchamp me dice, a mí me gusta mucho cómo todas las páginas conservan una misma mecánica. Mira, tú ya tienes más gusto por el arte y por la coherencia artística, ¿eh? Recuadros de texto, el número de las páginas, detalle de los márgenes. Joder, ¿ves? Pues eso ya es un detalle de un director de arte. El hombre que ríe, un crack, me dice, a mí me gusta cuando las editoriales se arriesgan con ediciones especiales. Justo lo que decíamos antes. ¿Vale la pena? No lo sé. Por ejemplo, la edición especial de Liminal sí valió la pena. Mucho. La edición de Ecos Disonantes, sí, valió la pena. La edición de Las Vegas, no sé, no creo. Entonces, son como... soy un poquito complejo. Chus nos dice, lo que más me gusta de la edición de un juego de rol es que se lea con facilidad. Lo que incluye tanto tipografía como márgenes, relación del texto con el arte, secciones bien diferenciadas y tacto físico y agradable. Todo eso que dices lo puede hacer un maquetador formado lo justo. Ahí no hay factor diferencial. Y yo creo que es algo que se le debería de exigir a casi todos los juegos de rol. A no ser que sean ya caóticos por su concepción o en la versión original. Gima, lo que más me gusta es el PDF con el libro, porque así cuido el libro y puedo usar el PDF. Yo solo leo en PDF, Gima, ya os lo dije muchas veces y estoy contigo al 100%. Y ya Marina aquí, en cuanto a la pregunta de si comprarían un juego maquetado como una novela, estoy leyendo que la gran mayoría decís que no, algunos decís que sí. Es más, voy a poner la encuesta mientras os presento la última sección. Os voy a hacer una encuestita aquí y vamos a hacer una encuesta que sería, ¿compraríais rol formato novela? ¿Sí o no? Venga. Y así hacemos ya tenéis la encuesta lanzada, la vamos a dejar 5 minutillos, ¿vale? Y leemos el resultado al final. Y una vez leído los comentarios, vamos con la última sección, que sabéis que es el post de redes sociales recomendado de la semana por el gran, inigualable, guapísimo y el mejor editor, maquetador, traductor del universo, Víctor Romero. Ese soy yo. Y luego también el influencer, ¿vale? O la influencer recomendada de la semana. Así que vamos con ello, hagamos una transición en este programa de radio. Ojalá, un programa de radio, Dios mío. Hostia, ¿quién es ese chico tan guapo que está ahí al fondo? Dios, esa calva del rol. Me encanta. Pero aún no viene él, no nos adelantemos. El tuit recomendado de esta semana viene de la mano de Luis Montejano. Como siempre, os recuerdo, tendréis todo abajo en el cuadro de información y os lo pongo aquí también en el directo, en el chat. ¿Por qué he elegido este hilo de Twitter de Luis Montejano, que es un autor de rol conocido? Pues la verdad es que ha hecho
Ha hecho bastante material para The Hills Press. Tiene también juegos con la editorial HT Publisher. Y en un futuro tendrá más juegos con The Hills Press y más juegos con otras editoriales. Y para mí es uno de mis autores preferidos. Una de mis personas preferidas en el rol. Un tipo humilde, nada diva, que es difícil encontrarlo. Joder, me tenéis a mí, que soy una auténtica diva. Es muy difícil en creadores encontrar a alguien que no sea una diva, acepta las críticas como un auténtico crack y aparte tiene una imaginación, pero vamos, de la hostia. De la hostia. A mí me encanta. O sea, Luis para mí es una persona excepcional. Además de un creador brutal. Y suele aportar en redes sociales. Ya sabéis que a mí los típicos imbéciles y tolilis que están en redes todo el rato llorando, me rompió una uña, culpa de Víctor Romero, y en plan estas gilipolleces y peña que tiene su tweet line llena con 20 tweets, de los cuales 15 están diciendo como no tienen ganas de hacer una puta mierda en todo el día y 5 están metiéndole mierda al personal. Pues esa gente evidentemente aquí nunca va a aparecer, pero el señor Luis, Don Luis, como si fuese aquí un profe, pues hizo este hilo en Twitter contándonos que iba a dar un pequeño girillo a su parte creativa. Iba a meterse en el mundo de los signs, de los magazines, de los juegos pequeñitos como Guild Underground, por ejemplo, o Long Haul. Y cuenta algunas ideas que tiene para algunos juegos. No os lo voy a destripar, obviamente, echadle un vistacillo, dadle un poquito de amor y nos muestra un poquito qué pasa por la cabeza de un creador español, ¿vale? Que al final es un poquito también querer a los de nuestra tierra, ¿no? Y valorar el trabajo que a veces pues es, por qué no decirlo mejor, que lo que viene de fuera. Así que bueno, ahí os dejo el post para que lo disfrutéis y un besazo desde aquí a Luis, que es un auténtico figura y se le quiere mucho. No quiero tanto al que viene después, pero bueno, el influencer de esta semana, creo que por méritos propios, es el señor Master Pifias, Master Pofias, la calva del rol, el mamadísimo, como queréis llamarle, el Flamer también, Víctor el Malo, también conocido, tiene muchos apodos. Eso es así. Es un tipo un poco desagradable, un ególatra. Bah, es que no sé ni por qué lo tengo aquí, pero la verdad es que no soy como Alex de la Mansión del Dragón. A mí me gusta ayudar a canales pequeños. Y él, aunque se cree muy grande, es un tipo pequeño, ¿no? Por lo menos en cuanto a repercusión. Y yo, que soy pues casi un dios en la tierra en cuanto al rol en español, pues me bajo al barro para ayudar a este chaval que está empezando, ¿no? ¿Y qué tiene de importante el señor Master Pifias? Bueno, Master Pifias, para mí, ahora fuera coñas, es un director referencia de esta nueva hornada que está viniendo. No es mucho más joven que yo, ¿vale? Pero sí lleva menos tiempo que yo aquí. Y bueno, su estilo me gusta mucho, su forma de elaborar la tensión, o mejor dicho, de preparar la tensión, el terror, la escenografía, la forma de expresarse, el ritmo. Creo que hay muchas cosas que valorar en su estilo de dirección, pero no está aquí por eso, que también un poquito, sino porque hace poco, si no lo acabó ya, está a punto de acabarlo, pero creo que ya lo acabó lo que para mí es el primer proyecto grande de rol que se ha hecho en España, ¿vale? Que es las partidas, el multiverso, metaverso, no sé cómo carajo llamarlo, ¿vale? Que creó en torno a Star Wars. Tiene un canal que se llama Pifia Descomunal, que lo tenéis aquí mismo, donde ha ido subiendo El asesinato del juguetero, que es otra campaña muy conocida por él, jugada con el mejor sistema que existe en el mercado actualmente para el terror cósmico, que es Ratas en las paredes. Y tiene aquí, pues, La senda del Jedi y La sonrisa del brujo, pero bueno, creo que es más larga La senda del Jedi. Además, creo, vaya, se pega unos curros de edición de la hostia, y ha juntado casi a 100 personas en un mismo proyecto. 100 jugadores distintos, 96 creo que era concretamente, 94. Y ha sido el primero que lo ha hecho, eso es así. Y los que lo hacen siempre primero, yo creo que merecen el aplauso y merecen la alabanza. Y eso es lo que ha hecho el señor Master Pifias en su canal Pifia Descomunal.
y os recomiendo que lo veáis. Además hay un episodio en el que sale un gallego guapísimo de pelo canoso. Y la verdad es que si os gusta Star Wars, controla bastante del mundo. Me gustaría decir que también controla de Fate, no es el caso, pero sí controla del mundo de Star Wars, o Star Wars, como prefiráis. Y os recomiendo mucho que os paséis, le deis un poquito de amor y disfrutéis del contenido porque vale mucho la pena. Y con esto acabamos nuestro número 2 de hoy. No sé qué voy a hacer en futuros directos el próximo jueves. Ya os dije, el de redes sociales me gustaría, pero creo que no va a aportar absolutamente nada. Creo que solo voy a traer a los retardeds, que no me salía bien de las redes, y la verdad es que no me apetece. Aunque últimamente me río bastante con ellos y de ellos, pero yo creo que no computa. Y me gustaría hacer uno de mecenazgos, pero el de mecenazgos ya voy a hacer yo un vídeo cuando entregue Ironsworn y Liminal, un vídeo al que le tengo bastantes ganas y que también creo que va a ser bastante polémico, pero me apetece. Y tampoco quiero perjudicar a ninguno de los mecenazgos que están ahora en activo ni que estén en el momento en el que yo haga el podcast. Así que preferiría dejarlo para cuando haga ese vídeo. Aunque eso no lo descarto, porque igual sí puedo hacer un vídeo de análisis de mecenazgos y lo que yo creo que debería ser una buena campaña de mecenazgo. Pero ya os digo, me jodería fastidiar a alguno de los que esté, porque hablaré de casos concretos y me fastidiaría que les jodiese en activo. Así que probablemente lo deje pasar una temporadita. Pero bueno, sin más. Así que nos vamos a despedir. 1 hora y media, toma ya otra vez. Me quedaré ahora 15 minutos con vosotros, como siempre, charlando mientras subo el podcast y subo los archivos a YouTube, por si me queréis preguntar algo de la editorial o de lo que sea. Aquí estoy dando la cara, no me escondo tras un avatar, como otras. Pero eso, aquí cortamos los jueves con Romero número 2, las ediciones en los libros de rol. Espero que os haya servido, espero que os haya gustado y sobre todo eso. Si queréis, ¿vale? Si gustáis de ser críticos en redes, de ser críticos en vuestras intervenciones, sed justos. Analizad los libros, tened en cuenta el dinero que se ha invertido, el mismo que se ha invertido, poner en una balanza distintas ediciones y entonces criticad con consecuencia. Si no, pues si os la suda, disfrutad de los libros, pasad de todo, abridlos, leedlos y jugad, que para eso está el rol. Pero si vais a ir a redes y criticar ciertas cosas o valorar ciertas cosas, hacedlo desde, por lo menos un poco desde la crítica justa y no desde la barra de bar. Un besazo, que tengáis un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves a ver qué se me ocurre. Y los que queráis, quedaros ahora, y las que queráis, en 2 minutitos vuelvo.